Muchas personas piensan que el braille es simplemente tocar unos punticos. Es más, en algunos casos ni siquiera saben qué es el braille. Hoy aprovechamos para romper esos imaginarios, entender un poco la dimensión del sistema braille y cuál es su importancia dentro de la educación inclusiva. Soy el profe del perrito con sabor a canela y espero que nos acompañen hasta el final para que entiendan un poco qué es el braille, cuáles son sus imaginarios y cómo se aplican a la educación inclusiva. Para eso contamos con nuestro invitado, un experto que es en braille, pero a su vez también es tiflólogo, es Ricardo Castrillón, comunicador social con especialización en intervención en comunidades, quien nos va a hablar desde su experiencia y desde lo que ha tenido en la práctica real con las comunidades. Bueno, muy bien, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, el saludo cordial para vos, para quienes están viéndonos en este momento. Como siempre, el placer de estar acompañándote y estar acompañando a quienes están ahí pendientes de este video. Ok, bueno, muchas gracias. Ricardo, por favor, explíquenos para los que no saben o para los que creen que es solamente una cuestión de punticos, ¿qué es el braille? Bueno, vamos a empezar por algo y es, antes de ir al braille, hablar un poco de qué es la tiflología, que Ok, estabas hablando un poco de tiflólogo ahorita, sí, ¿cierto? sí. La tiflología viene, su definición de una raíz griega, tiflo, ceguera, y Ah, logía, sabemos que es el estudio, ¿cierto? ok. Entonces es el estudio de todas las áreas que tienen que ver con el fortalecimiento de competencias en las personas ciegas o con baja visión. Competencias como cuáles: orientación y movilidad para el uso del bastón, para quienes no, para quienes ya tuvimos perro guía o quienes no tienen perro guía y utilizamos bastón, Sí, el uso de tecnologías, lectores de pantalla y demás ajustes razonables, que a eso se le llama tiflo tecnología. ok. Y el aprendizaje de la lectoescritura a través del sistema braille. Por eso quería empezar por ahí. Ok, El braille es una de las excelente. áreas tiflológicas, o sea, de las áreas que se les enseña a las personas ciegas o con baja visión para que puedan tener una mayor autonomía y acceso a la comunicación e información de una forma básica, así como tienen las personas sin discapacidad visual su acceso a un código, a un sistema de lectura y escritura en tinta. Ok, bueno, oiga, muy bien por esa apreciación y es importante entenderlo porque a veces las personas no logran reconocer que no es solamente el sistema braille, sino que también es un grupo de elementos que Ujú. permiten que una persona con discapacidad visual pues logre adquirir habilidades y competencias para la vida. Exacto. Entonces, ¿quién es el encargado o el experto en este caso de brindar todas esas áreas? Un tiflólogo. Ok, sí, Entonces, por eso estamos quienes nos ocupamos de esta labor, algunos de forma profesional, otros lo hacemos de forma más empírica, pero desde el conocimiento que nosotros tenemos, desde lo que se nos impartió en esas competencias cuando éramos pequeños. Entonces, llevamos ese conocimiento como tiflólogos a los colegios, a las universidades, para que la gente tenga un poco más de nociones sobre estas áreas. ok, bueno, muy bien, excelente. Ahora entonces, sí, cuéntenos por favor qué es el braille. Bueno, entonces hay que empezar por decir que el braille es un sistema o un código de lectoescritura que tiene 201 años de existencia. 201 Sí, años. señor, es un Uh, código que nació en Francia por allá en 1825 por cuenta de un señor que se llamaba Louis Braille, ciego por causas externas a temas médicos. Él estuvo en la Escuela de Ciegos de París
y allá patentó un sistema de lectoescritura que nació siendo un sistema de lectura y escritura netamente para comunicación entre los militares en las horas de la noche. Él lo conoció porque un general francés lo llevó a la Escuela de Ciegos de París a este sistema para que las personas ciegas lo pudieran conocer. Entonces Luis Braille vio que no era tan funcional porque era con letras talladas en madera y pues Sí, uno estar cargando con letras en madera, hermano, para todas partes, eso es muy berraco, sí, sí. ¿no? Entonces el de ir probando, mirando, observando, analizando la cuestión, simplemente lo simplificó en un sistema de 6 puntos, Sí, el cual se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha, y con el cual se pueden realizar aproximadamente 64 códigos posibles. ¿Cómo ok. así que 64 códigos posibles, Carlos? Y qué videovidentes, ¿no? Donde podemos escribir las 28 letras del alfabeto, podemos escribir signos de puntuación, podemos escribir musicografía, podemos escribir simbología matemática y química, Sí, podemos hacer un montón de cosas que simplemente en eso se nos resume 64 códigos posibles con aproximadamente 6 puntos. ok, bueno, Eso, en simples palabras, es el sistema Braille. ok, bueno. Entonces aquí empezamos como a entrar un poco en lo que es la inclusión social y la educación inclusiva. Ujú. Cómo el braille se integra o se articula en los procesos de educación inclusiva. A ver, el braille se tiene que articular por algo que decía hace un momento, y es que el braille es la formación básica para acceso a la comunicación y la información de una persona ciega o con baja visión, con Sí, muy baja visión. Yo sé que esto suena muy extremista, pero es así. Si una persona sin discapacidad visual no aprende a leer y a escribir en tinta, está fregado, ¿cierto? sí, Lo mismo pasa con una persona ciega o con baja visión, muy baja sí, visión. Si no aprende a leer y a escribir en braille, está fregado, porque es que no siempre se va a tener el acceso a teléfonos, el acceso a computadores con lectores de pantalla. Entonces vamos a tener que acceder al sistema braille. oiga, y ahí en ese aspecto yo me Yo sé siento, que por ahí estoy tocando fibras, pero sí, a mí se me descarga el celular, y queda jodido. quedo jodido, Exactamente. quedo jodido porque, a ver, aquí también es importante hacer como una apreciación sobre ese aspecto y Ujú. es que, pues como yo no nací ciego, Exacto. entonces para yo, pues adaptarme a todas estas herramientas existentes fue mucho más Claro, fácil. mucho más difícil, El hermano. lado de la Ajá. tecnología que el lado de la Del braille. lectoescritura. Ajá. Pero entonces aquí vamos a anclarlo con algo que es muy importante y son los imaginarios, porque Ujú. también es la oportunidad como para entender qué tipos de imaginarios hay alrededor del braille y qué hay de mito y qué hay de realidad sobre ese tema. Ujú. Entonces, por favor, pues ya más o menos entendiendo que el braille es el principal elemento de comunicación o de lectoescritura para las personas invidentes, ¿cuáles son esos imaginarios que desde tu experiencia has conocido, no solamente de la población invidente, sino de la población en general alrededor de lo que es el braille? Ve, es muy interesante ese punto que planteas, Carlos, porque hay que empezar por un mito muy general que nos remite a que el braille es un idioma o un lenguaje. No, no, Mm, no, no, no. mm. El braille no es ni un idioma ni un lenguaje. El Sí. braille es un sistema o un código de lectoescritura. Y se preguntarán quienes Mm, están viendo este video, ¿cómo sí, así que un sistema, un código de lectura y escritura? Por algo muy sencillo. Los lenguajes o los idiomas sí. tienen variaciones según los países, las regiones, etcétera, 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 ¿cierto? Ujú. Hablamos de dialectos, hablamos de lenguajes,
hablamos de lingüística, hablamos de idiomas, Ok. ¿cierto? Pero si nos remitimos al braille, el braille es un sistema de lectoescritura universal. Es una de las pocas cosas universales que hay. Exactamente. Entonces empecemos por decir que el braille son los mismos 6 puntos aquí en Colombia, que los mismos 6 puntos en Francia, los mismos 6 puntos en Italia, los mismos 6 puntos en un país africano, Ok. los mismos 6 puntos en Brasil, los Sí. mismos 6 puntos en los Estados Unidos. Ok. Entonces y se escribe de, izquierda, de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha en todos los países del mundo, en Sí. los 210 países del mundo. Sí. Que las únicas variaciones que podemos tener en el braille es el añadido de 2 puntos, o sea, ya no serían 6 puntos, sino 8, Sí. en los países de Oriente Lejano, la China, Japón, Corea, o los países con alfabeto cirílico, como los países eslavos, Rusia, lo que era la antigua Yugoslavia, en los Balcanes europeos, Sí. el norte de Europa, Sí. Polonia, República Checa y Eslovaca, ¿sí? Pero simplemente por adecuaciones a la gramática en esos alfabetos. O- Solamente por adecuaciones a la gramática en el alfabeto simplificado chino, en el alfabeto coreano, en el alfabeto japonés o en el alfabeto cirílico, Ujú. ¿cierto? Pero de resto es lo mismo, 6 puntos para leer y escribir Ok. en todo el mundo. O sea, Entonces es el primer primer método. imaginario desmontado que no es un lenguaje, es un Exactamente, sistema. exactamente. Ok, bien. ¿Qué otro? Segundo, Ujú. segundo, que todas las personas ciegas saben braille. ¿Cierto, profesor? Es, Bueno, yo es, soy el es, cisne es, negro. es- no, y no solamente vos, Carlos, no creas. Yo soy el cisne negro. No, 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 y no solamente vos. Hay muchas personas ciegas que no saben braille. Hombre, porque no se sienten cómodas, porque como el caso tuyo, quedaron ciegos por temas de o un accidente o una enfermedad, o Sí, ahora que estamos tanto con este tema del conflicto armado, ¿cierto? sí. Entonces, el tema del adiestramiento táctil para una persona que no ha tenido esa experiencia se hace un poco complejo y por eso a veces prefieren no aprender el Ah, braille. y mire, y ahí le hablo un poco de mi experiencia. A ver, uno cree que cuando uno se vuelve ciego, al día siguiente sus Mm. sistemas tienen esa metamorfosis, Oh, qué interesante que planteas eso. o sea, como que todos tus sentidos De una se automáticamente, potencian al mil por o sea, ciento. ya usted al otro día amaneces hiper auditivo, hipersensible, hiper Ajá. olfativo. Y Ujú. la verdad es que el cuerpo tiene unos procesos de plasticidad, Total. pero pues no son de la noche a la mañana, o sea, son muy lentos. Entonces, ¿qué Y más pasaba? porque está el tema del cerebro del sentido faltante, ¿cierto? Exactamente, entonces, a pesar de que los videntes todos tenemos tacto, la sensibilidad en las manos de una persona vidente no es igual a la sensibilidad de alguien invidente. Y yo cuando empecé mi proceso de rehabilitación, yo no sentía los punticos y más que Ujú. sentirlos, yo los aplastaba y Ujú. no entendía, no Claro. entendía. Y yo, Es que es por algo muy sencillo, ajá, Carlos, y es porque la persona normovisual, sí, que son los que llamamos popularmente los videntes, yo creo que es sí, bueno también empezar a manejar un poco de terminología. Y en sí. este caso son personas normovisuales porque el vidente es el que supuestamente ve el futuro, ¿cierto? Ese no es el Entonces, clarividente. también los videntes, ¿no? La O- videncia, la clarividencia, todas esas vainas. ok, bueno, sabe. Entonces, en este caso son personas normovisuales, Sí, claro, como basan su cotidianidad en la presencia del sentido de la vista, no se ajá, le da prevalencia a los otros sentidos. Entonces, ujú, cuando se presenta esa situación de, hombre, ya no cuento con el sentido de la visión, ujú, pasa lo que vos nos estabas comentando ahora. El cerebro tiene que empezar a acostumbrarse, entonces llega un proceso de rehabilitación. También aquí hay otra cosa importante. Una cosa es la habilitación y otra cosa es la rehabilitación. ok, Entonces, en el caso de personas como vos, entramos en un proceso de rehabilitación. sí, Y en el caso de personas como yo, que somos ciegos de nacimiento,
nosotros llegamos a fases de habilitación, Ok. porque llegamos a, digamos, a aprender áreas del conocimiento con los sentidos que nosotros tenemos. A ustedes les toca empezar de cero. Sí. Entonces, ¿con qué? Hombre, empezar a hacer adecuaciones de estimulación del tacto Ujú. a través de las texturas, espacialidad para Sí, también el manejo de adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, de la izquierda. orientación. Exactamente, y no solamente la orientación por temas de espacialidad a nivel de movilidad, Y, sino porque eso nos va a ayudar también al manejo correcto del braille en el uso de la regleta y el punzón. y a mí me pasaba y era que empezaba a leer un renglón Ujú. y no tenía la continuidad con el otro renglón, sino que me saltaba, y entonces me perdía y no le daba Exactamente, un sentido a lo que estaba leyendo. exactamente. Ujú. Entonces, por eso también es importante el manejo de la espacialidad. Oh, Arriba, abajo, derecha, sí, izquierda, adelante, atrás, porque cuando empecemos a manejar el braille y el manejo de los renglones sí, en los libros, eso nos va a ayudar. Entonces, por eso te decía, ahí entra ese segundo mito, que sí. todas las personas ciegas saben braille. No, no todas las personas ciegas saben braille, por lo que ya hemos comentado ampliamente. Ok. Más que todo con las personas que han perdido el sentido de la vista, ya siendo más jóvenes o más adultas o más Ok. mayores. Bueno, otro imaginario, Hombre, otro imaginario, que es como en la secuencia lógica de lo que acabamos de ver. que el braille es solo para la persona ciega. Ajá. El braille no es solo para las personas ciegas y yo soy testigo de eso. ¿Por qué soy testigo de eso? El braille termina siendo un sistema de lectoescritura muy funcional para personas con TDA. Wow, Ujú. qué bien. Con o sin discapacidad visual. Y soy testigo de eso porque en un programa del que hago parte, que es el Servicio de Apoyo Pedagógico de la Gobernación de Antioquia Sí, y la Fundación Universitaria Católica del Norte, eh, nosotros tenemos la oportunidad de apoyar a colegios públicos del departamento en algunos municipios. Yo estaba trabajando hasta el año pasado en el municipio de Santa Bárbara y en uno de esos colegios una chica normovisual de cuarto de primaria para la época veía que yo llegaba todos los días a su vereda a acompañar, a apoyar desde el tema tiflológico a una niña con baja visión. sí, Entonces la niña se interesó por cómo yo iba al pueblo, por cómo le enseñaba a la otra chica y cómo escribíamos las personas ciegas. sí, Entonces dio la casualidad que a esta niña le estaban haciendo ajustes razonables, el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, por tener TDA, ujú, y aprovechamos que ella estaba interesada en aprender braille para hacer ese ajuste, digamos, para controlar un poco el tema del TDA. sí. Y hay, hay que decir, Carlos y compañeros, que esta chica aprendió braille en 2 semanas. Ave María. O sea, el nivel de concentración que tomó para aprender braille y el sistema propiamente le ayudó a adquirir ese nivel de concentración Sí. para poder aplacar un poco ese trastorno de TDA. Entonces, por eso digo, el braille no es solamente funcional para personas ciegas o con baja visión, sino para personas con TDA, para personas con dislexia. Wow. Es absolutamente funcional para las personas con dislexia, para terapias ocupacionales, para personas que han tenido algunos temas laborales de incapacidad y que están en esos temas de rehabilitación. Ujú. Entonces, para esos temas funcionales también el braille es absolutamente, eh, cómo lo podemos llamar? Eh, Más que funcional, es muy útil, es muy Y útil. son estratégicos y hacen que pues, las personas adquieran otro tipo de habilidades para la comunicación que en cierta forma a veces no fueron tenidos en cuenta, pues porque de pronto no pensaban que iban a tener un impacto tan positivo. Ujú, así es. Ok, y yo creo que hay otro imaginario que ese es como uno de los más comunes y es pensar que aprender braille es fácil. Bueno, eso también depende de la disciplina, ¿no? Eso Ajá, depende de la disciplina y también soy testigo de eso. Uno, por el caso que les acabé de comentar, sí, de esta chica que
aprendió braille muy básico en 2 semanas. Sí, También tengo el caso de una profesora allá en ese mismo municipio. Esta profesora daba clase de español y algún día se me acercó y me planteó pues la inquietud que ella quería aprender a escribir en braille. sí. Pues dio la casualidad que por esos días la profesora se accidentó y la profesora se dedicó a ser autodidacta Sí. y aprender braille de forma autónoma y lo aprendió en un mes. Entonces, hay que decir que el braille en términos generales, una persona que le meta el diente a esto de forma constante Ujú. puede estar aprendiéndolo en un mes. Ok. En un mes, pero todo depende de la disciplina, Ujú. todo depende de la práctica y todo también depende de, hombre, la destreza que se tenga. Como yo Ujú. siempre lo digo aquí en el Club Consentidos de la Biblioteca Central, club que coordino desde hace ya 2 años largos, cada quien tiene sus velocidades de aprendizaje. Entonces, como Ujú. encontramos personas que lo aprenden en un momento, 1, 2 semanas, tenemos personas que todavía están familiarizándose entre el nivel de lectura y escritura. Que no hemos podido Y no lo pasar. digo por vos, Carlos, no lo digo solamente por vos, lo digo por personas que, como es normal, Sí. en estas etapas de aprendizaje, se confunden mucho en el tema de pasar de la escritura a pasar a la lectura. Ok. Porque el cerebro tiene que empezar a asimilar un proceso de, Ajá. se escribe de derecha a izquierda, se voltea la hoja y se lee de derecha a izquierda. Ok. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces vamos a aprovechar y ya pasemos de la teoría a la práctica. Bien. Entonces hay que empezar por decir, Espere, párelo ahí. hay una cosa que no se nos puede quedar dentro del tintero, o en este caso en la pizarra y el punzón, y es explicar por qué en el braille se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha. Vamos a utilizar un conejillo de indias aquí de ejemplo. Si yo escribo de derecha a izquierda, mi querido Carlos Andrés, y levanto esta regleta para revisar lo que yo escribí en el papel, usted toca aquí algo interesante, ¿cierto que no? ¿Cierto? No. Muy bien. Mientras que si yo escribo de derecha a izquierda, a ver, Sí. suélteme la mano, de derecha a izquierda en esta regla, en esta regleta o pizarra, mostrémosla acá, muy bien, y volteo la hoja y toco por aquí, ¿cierto que se Ah. nota una diferencia? Pues claro, ahí sí está el relieve. Muy bien, diste la palabra clave. En el braille se escribe de derecha a izquierda y se voltea la hoja para leer de izquierda a derecha para poder sentir el relieve de los puntos. Ese es el truco que tiene el braille. Y por eso mucha gente que, como lo decíamos ahora, pasa siempre en la enseñanza de este sistema, y es normal que ocurra, se confunden a la hora de escribirlo y leerlo, ¿cierto? Porque el cerebro tiene que empezar a hacer ese trabajo de análisis, ese trabajo de hombre, si le podemos De llamar así, de adaptación, inversión, de sí. adaptación, para empezar a comprender que se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha por el tema de comprender el relieve. Y otra cosa que no se nos puede quedar ahí, las personas normovisuales no tienen necesidad de aprender el braille a través del tacto. Lo pueden aprender a través de su sentido de la vista. Wow, qué interesante. Uh-huh. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar a comprender, a entender desde el sentido práctico qué es el braille y cómo se puede empezar a escribir básicamente en este sistema de lectura y escritura. Entonces vamos a empezar por decir que el sistema braille se compone de 2 columnas de 3 puntos. Para eso vamos a utilizar este tablero que ustedes pueden ver acá, que se llama signo generador. Este signo generador está dividido en 2 columnas de 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Entonces tenemos que estas 2 columnas se van a enumerar del 1 al 6. ¿Cómo así? En las columnas de la derecha vamos a tener puntos de arriba a abajo, 1, 2,
3 y en la izquierda de arriba a abajo 4, 5 y 6. A esto se le llama signo generador porque de estos 6 puntos nacen todas las letras en braille. Todo lo que es posible escribir en braille nace de estos 6 puntos. Reitero, de arriba a abajo, desde la derecha, 1, 2, 3 y de arriba a abajo desde la izquierda, 4, 5 y 6. Entonces, para empezar, vamos aquí a quitar las fichas. Vamos a quitar todas las fichas de este tablero para empezar a hacer algunas letras. Oiga, pero esto está muy chévere. Ya entiendo por qué yo no aprendí braille. Yo no tenía estas. No tenía esas fichas. Apenas esto sí era para mi tacto. Ok. Entonces venga para que vaya aprendiendo de una vez con todo el mundo. Ok, Si hablamos de la letra, de la letra A, sí. La letra A es el punto 1 y tenemos que es el punto superior de la derecha. Lo estoy hablando en modo escritura. Ok. ¿Listo? Lo estoy hablando en modo escritura, entonces es el punto 1. Ok. Aquí arriba, Sí. ¿cierto? Sí. Si hablamos de la letra B de Bogotá, tenemos que son los puntos 1 y 2. Señor Carlos Andrés, permítame por acá, María. puntos 1 Sí. y 2. Es como una especie de palito. Exactamente, como una especie de palito. Sí. Y si hablamos de la letra C son los puntos 1 y 4. Entonces, observe por aquí, por este otro lado, por afuera. Ah, ok, arriba. Exactamente, arriba. Los dos puntos de arriba son la C. Sí. Y si hablamos de la letra D de dedo, hay que sumarle un punto más. Entonces tenemos puntos 1, 4 y 5. Ok. Básicamente, como para no llenar mucho de información, esas son algunas de las letras que nosotros tenemos en el sistema braille y se escriben de esa manera. Ok, bueno, algo que también es importante es entender de que el sistema braille también posee signos de puntuación, también tiene números y que también se pueden establecer no solamente fórmulas matemáticas, sino también escalas musicales. Exactamente. Llegaste a algo importante y permíteme interpelar un poco, Carlos, y es en una de las cosas que hablábamos en algún momento de esta conversación sobre el por qué el braille es un código y no un idioma, Sí. y no un lenguaje. Sí. Y has tocado un punto importante y es porque el braille siempre se va a acomodar a la gramática de todos los idiomas en el mundo. Entonces, por eso vamos a encontrar que el braille va a tener la misma estructura de escritura que tiene la escritura en tinta en el idioma español, Ok. con toda su construcción, O sea- incluyendo signos de puntuación. O sea que, a ver, en ese aspecto, el braille, o sea, es un sistema que se adapta a los lenguajes. O sea, por eso no es un lenguaje como tal. Exacto. Es simplemente un elemento que permite de forma kinestésica o a través del tacto Así es. llegar a una dimensión simbólica que es precisamente el leer o escribir. Que es también lo más impresionante porque no es lo mismo uno escuchar algo todo el tiempo, como me pasa a mí con las máquinas. Es yo poderlo, o sea, llevar ese proceso superior de lo que está en mi mente a través de un texto por medio de este sistema. Y que es algo también muy personal e individual. Exactamente. Hombre, llegaste a un punto muy interesante y es quienes tuvimos la oportunidad de leer en físico, nos pasa lo mismo que les pasa a las personas normovisuales que disfrutan de la lectura por el tema del aroma del papel, ¿cierto? Sí. Por el tema de tener un libro en la mano. En el caso de nosotros es muy similar porque es tener acceso a ese contenido de forma táctil. Sí. Entonces es como regresar a ese concepto primario de acceso a la comunicación y la información. Ok. Bueno, muy bien. En conclusión, el sistema braille es una herramienta fundamental en la educación inclusiva
que no solo es exclusiva para personas invidentes, sino en general para todo tipo de personas que deseen aprender de una herramienta funcional a través de los sentidos táctiles que ayudan a una comunicación escrita personal e individual. La invitación es a seguir fortaleciendo estos espacios, a desmontando barreras y a romper estereotipos, no reducir a algo simple, sino entender que es algo que requiere disciplina, constancia y que también responde a las necesidades particulares de cada individuo. Ricardo, ¿cómo te sentiste? Oh, excelente, como siempre, Carlos. Y quienes quieran aprender un poco más, los invitamos a que nos acompañen en el Club Consentidos de la Biblioteca Central UPB, aquí en Laureles, jueves de 4 a 5 de la tarde, por aquí las puertas abiertas. Ok, bueno, muchas gracias Ricardo por acompañarnos en este espacio. No sé si quieras enviarle un saludo a alguien. Hombre, un saludo a mi mamá, a mi papá, estoy triunfando. Ok, yo también quiero enviarle un saludo muy especial a todos los que se conectan y muchas gracias también por el apoyo. La invitación es a que nos dejen un comentario, un like y si son nuevos, se suscriban. También si sus temas sobre inclusión social, educación inclusiva y salud mental hacen parte de sus intereses, este es su espacio. Entonces quiero enviarle a mi Gretel un beso de Lulipampín, que es el motor de mi vida. Y bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.